Queridos amigos, tenemos una noticia sobre la que no hay suficiente ilustración, como se dice en el lenguaje de la política parlamentaria. No hay suficiente ilustración. Es el tema del empleo y el desempleo, que es el tema crucial y fundamental de toda organización social y de todo aparato económico. La economía tiene lo que llaman los expertos o llamamos muchas variables. Entonces se habla de muchas cosas y esas cosas se presentan en gráficos y entonces es la oferta y entonces es la demanda y entonces es el crecimiento de los medios externos y entonces es la balanza de pagos y es la balanza comercial y es el déficit en cuenta corriente. Pero todo esto, ¿para dónde va? Todo esto va hacia el empleo y al desempleo. Lo que a la gente le importa es tener un trabajo, porque tener un trabajo es sentirse digno, es sentirse útil, es sentir que pueden cumplir el primero y fundamental de sus deberes, que es el de llevar el pan a su casa, que es el de tener tranquilidad por la mañana, de saber qué va a ser el día, para ser útil, para ser creativo, para sentirse positivo en la vida. No hay peor desgracia en materia económica que la desgracia del desempleado, del que va por todas partes dejando una hoja de vida con la esperanza de que alguien se compadezca de él y le dé una oportunidad. El desempleo es el cáncer que carcome una sociedad. Pero es más grave, mucho más grave, cuando ese desempleo, como en el caso colombiano, se afinca principalmente en la parte más joven de la población. Porque eso sí es decir que no hay futuro, eso es cerrarle las puertas al futuro, cerrarle las puertas al mañana. Es muy grave la gente de cualquier edad desempleada, por supuesto que sí, pero cuando al joven no se le da una primera oportunidad, ¿a qué se lo condena? A la locura, a la desesperación. Yo estudié, yo tengo mi grado, yo soy útil, yo quiero servir. No hay oportunidades, están cerradas. Esa no es una respuesta que la sociedad le pueda dar a la gente que está preparando precisamente para ser útil en la vida. El desempleo no es una variable económica. El desempleo es una tragedia humana y es un desafío a la sociedad. Lo demás, diríamos, lo demás viene por añadidura. En este momento el crecimiento de los Estados Unidos no es todo lo satisfactorio que se quisiera, pero la gente está empleada. Eso quiere decir que la gente está feliz, que la gente está optimista y que la gente estaría dispuesta inclusive a reelegir al presidente Trump, un hombre tan discutido y tan discutible. Pero la gente está bien. Y ese es el desideratum de toda sociedad. Y eso es lo que explica cualquier esfuerzo económico. Y las cifras en materia de desempleo y la realidad del desempleo en Colombia no pueden ser más dramáticas. Después usted le puede cepillar lo que quiera a la realidad económica y puede presentar las estadísticas como le dé la gana. Lo cierto es que el año pasado teníamos en el segundo trimestre del año un 9.4% de desempleo y este año tenemos el 10.1%. Lo cierto es que el desempleo, a pesar de que la tendencia bajó un poquito, está afincado sobre todo en las ciudades que deben ser las grandes generadoras del empleo. Y uno se pregunta, pero bueno, hay empleo mucho mejor en el campo. ¿Está creciendo la agricultura? ¿Está creciendo la producción agrícola? ¿Está creciendo la producción pecuaria? ¿Se está tecnificando? No, lamentablemente no. Entonces explique por qué el desempleo es más dramático en las grandes ciudades que en los campos. La diferencia es cocaína. La diferencia es la actividad ilícita que en los campos es mucho más amplia y es mucho más generosa con la gente que en las ciudades. Y esto sí es un nuevo y segundo drama, porque eso que está pasando en el campo es demostrativo de que sigue creciendo el negocio ilícito, de que sigue creciendo la cocaína y la explotación inmisericordia de los ríos para buscar oro y todas las prácticas ilegales de las que somos víctimas. Eso, por supuesto,
paraliza la actividad económica. Eso significa más dinero negro en el torrente de la economía. Eso significa más contrabando. Eso significa que las empresas son menos competitivas, como decía con toda razón la señora ministra del Trabajo, no descubriendo nada, pero sí poniendo presente de que no estamos creando empleos porque no somos competitivos. No lo somos. No somos competitivos con nadie. Estamos quedando a la deriva por un hecho fundamental, el de la economía subterránea, el de la economía ilegal, el del narcotráfico, para decirlo con una palabra rotunda y de una vez. El narcotráfico nos tiene contra la pared y los resultados son dramáticos. Y vienen una semana antes de que nos cuenten cuál va a ser el crecimiento económico en el segundo trimestre. Si el desempleo aumentó en el segundo trimestre, la economía no pudo crecer en el segundo trimestre, salvo que haya crecimientos artificiales como el de ciertos servicios comunitarios, que no es otra cosa que el crecimiento en la burocracia oficial, que es absolutamente improductiva para la economía en su conjunto. Señores, esto tiene que ser un llamado de alerta, esto tiene que ser un llamado de atención. Esto no puede ser la ocasión para caerle al gobierno sin misericordia y para decirle que es incompetente y que no sabe qué hacer, que además el mismo gobierno lo admite. Lo dijo el ministro Carrasquilla en una declaración que le salió del fondo del alma, hecha con toda sinceridad, pero que nos tiene que llamar a la reflexión. Un gran pacto de Colombia por el empleo, que tiene que empezar por un gran pacto de Colombia por luchar contra la economía subterránea o ilegal. El país tiene que cerrar filas en torno a un gobierno que asuma este liderazgo y que diga: vamos a hacer lo que tengamos que hacer por rescatar la economía. Y vamos a regar glifosato sin compasión. Y vamos a combatir los grupos armados sin medida, porque el país tiene que renacer de entre sus cenizas como el ave fénix, porque tiene que haber oportunidades de los colombianos, porque el contrabando no puede ser el que mande en la economía del comercio y en la economía de la industria colombiana. El país tiene que dar un viraje, un timonazo fundamental hacia la legitimidad y hacia la productividad, lo que no se consigue sino derrotando la economía ilegal y abriendo el espacio a la economía legal. Al gobierno le tiene que resultar claro alguna vez que la carga tributaria es excesiva en Colombia. Y el gobierno tiene que descubrir que se están yendo personas y capitales a otros lugares del mundo a buscar otros horizontes. Ya la última noticia que nos dan es que uno de los que se fueron fue Ecopetrol. Nada menos que eso. Se tuvo que ir a Texas para hacer lo que no puede hacer en Colombia. No hay derecho. Ecopetrol invirtiendo 1.500 millones de dólares en Texas para hacer fracking porque en Colombia no se lo dejan hacer. Esto no puede suceder. Por Dios, entendamos que la situación es dramática, que se expresa no en una cifra, sino en una realidad trágica, que es la realidad del desempleo y especialmente del desempleo juvenil. Que esto tiene que cambiar, pero tiene que cambiar a fondo, en serio. Esto no es cuestión de décimas, ni es cuestión de pequeñas unidades. Esto es cuestión de dar un viraje fundamental en la economía colombiana que le está cerrando las puertas a la vida pacífica, tranquila y feliz de los ciudadanos, la felicidad de los pueblos, pero sobre todo a la juventud, que no puede quedar condenada o a participar en las bandas armadas o a largarse del país o al dolce far niente. Ese es un poema de los italianos, el dulce no hacer nada, pero a los jóvenes no se les puede hacer esa propuesta ni de lejos. Las cifras sobre desempleo son una calamidad, pero no hay que por bien no venga. Son una advertencia, son un llamado de atención para el gobierno y para todos los colombianos. Un gran pacto por el empleo, como lo propuso alguien, nos parece que fue el nuevo presidente de FENALCO, que es un gran pacto por una política limpia, por una política abierta, por quitarle cargas al sistema productivo del país, por destruir las fuentes ineficientes hasta ahora, indeficientes, del contrabando y de la economía subterránea, y por crear
un país distinto. Esto, como está, no puede continuar. Las cifras sobre desempleo, las cifras o sobre empleo o desempleo, como quieran, las cifras dramáticas demuestran que aquí hay que dar un viraje, hay que dar un timonazo radical y fundamental, liderado por el gobierno nacional, pero en el que participemos todos. Escuchaban el editorial del doctor Fernando Londoño Hoyos. En la hora de la verdad son las 7 de la mañana, 22 minutos.